esta hora el ministro de Defensa Nacional, Armando Castaing-Debat, está reunido con el comandante y jefe del ejército, Mario Stevanazzi, el canciller Omar Paganini y el embajador del Congo, intercambiando sobre la situación del contingente uruguayo en la misión de paz en el país africano y el recambio tras el ataque sufrido por los cascos azules nacionales. El encuentro, que se lleva adelante en la sede de Relaciones Exteriores, culminará con una conferencia donde se espera que Paganini dé también detalles de su viaje a Bruselas y Roma para trabajar sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 17 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que está con el cielo nuboso cubierto, precipitaciones y tormentas intensas, los vientos soplando del sureste y este entre 20 a 40 kilómetros por hora, rachas fuertes, obviamente asociadas a tormentas. Hay que estar atentos a la información que está proporcionando Inumet sobre cómo va a seguir en esta jornada. Vemos las cámaras, allí clarito, las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de esa Montevideo nublada, húmeda que por estas horas tenemos. En Coronel Mora, desde José María Montero hasta Gregorio Suárez, hay obras, hay que tener cuidado en esa esquina. Eduardo Acevedo, entre José Enrique Rodó y Chaná, también en esa esquina están trabajando concretamente en obras de saneamiento. Concepción Arenal, entre Arenal Grande y Porongos, hay carga y descarga hasta las 18 horas. El designado ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, fue recibido por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay. En ese marco, Castillo destacó que existe coincidencia con los empresarios en la necesidad de tener una mejor capacitación para trabajadores y trabajadoras. Fue una muy buena reunión, una reunión de trabajo como estamos teniendo con todos los sectores empleadores y con todos los sindicatos también, de manera de conocer más en profundidad, más allá de los datos técnicos o el conocimiento que teníamos públicamente, poder ver y medir también cada una de las demandas y las necesidades. Hoy los promotores privados de la construcción nos colocaron sus improntas, preocupaciones en torno... A mí me gustó mucho la dedicación que le hicieron y la pasión con que defendieron la necesidad de la formación, la capacitación, las formas que nosotros tendríamos que ver para que las trabajadoras y los trabajadores estén cada día más preparados, más capacitados, con disposiciones, con instrumentos que ya existen, que ellos tienen en el sector de la construcción, tanto entre trabajadores como empleadores, pero algunos más que podríamos estar jugando otros actores también como el propio Estado. Entonces, creo que fue, desde nuestro punto de vista, al menos una buena reunión, una puesta al día y una disponibilidad de que este sea el camino, ¿no? Por su parte, Aníbal Durán, que es director ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, valoró como muy positiva la reunión con Juan Castillo y en ese marco plantearon al jerarca la posibilidad de que se revea la decisión de los trabajadores de realizar paros nacionales de toda la industria cada vez que ocurre un accidente trágico en el sector. Lo que le planteamos al ministro fue algunos temas que tienen que ver, por ejemplo, con los paros, que hoy estamos de paro en este instante, en la construcción, que se suscitan por la muerte de algún trabajador, que el paro está determinado por asamblea del Zunga de forma automática, que habría que estudiar un poco más el tema de el entorno del paro, a ver si justifica realmente que se pierdan miles y miles de pesos por eso que ha sucedido, que el Ministerio, como órgano que domina la ordenanza, sea el que determine realmente si eso es así o no, si justifica un paro o no justifica un paro. Lo que decía el ministro entrante, que le pareció correcto, en todo caso que se podía limitar a que el fallecimiento del obrero se limitara a la obra en cuestión. Porque evidentemente hay un aspecto de sensibilidad de un compañero de trabajo que muere, no es una cosa fácil. Pero no creo que haya un paro general, como sucede ahora en este instante, sino que el paro se limite a esa obra y por ahí adyacencias. ¿Y cómo se podría negociar eso con el Bueno, sí, es un tema con el sindicato que el ministro entrante en principio quedó en plantearlo. Nuestra inquietud, la inquietud fue de él, que fue muy buena, planteárselo el Zunga para ver si podemos de ahora en más determinar eso. Bueno, y a propósito de ese tema, el Sindicato de la Construcción, el Zunca, realizó hoy un paro nacional de 9 a 13 horas por el fallecimiento de un trabajador chino. Esto fue en un accidente de tránsito cuando era trasladado junto a otros 7 obreros. El siniestro, que es el segundo con resultado de muerte en lo que va del año, se registró en el trayecto que va desde el Obrador de Chamberlain a Paso de los Toros.
En un comunicado, el sindicato explicó que el accidente ocurrió en la ruta 5, kilómetro 254, pasadas las 16 horas, cuando el fallecido y otros 6 trabajadores de la misma nacionalidad se dirigían desde la localidad de Chamberlain a Paso de los Toros, Tacuarembó, en una camioneta de la empresa china OMEC que volcó. Todos los trabajadores resultaron heridos, varios están en grave estado y otros con lesiones importantes. El fallecido había sido trasladado en estado delicado a la mutualista Asociación Española en Montevideo, donde murió el sábado. 3 que estaban en el hospital de Tacuarembó fueron dados de alta. Hay otros 3 que lo trajeron para acá, para Montevideo, para que lo cubra el Banco Seguro Estado de la cobertura sanitaria. Y bueno, y este otro trabajador que perdió la vida. Estos 3 trabajadores que están acá en Montevideo están fuera de peligro, no hay peligro de vida. Y bueno, nosotros resolvimos un paro general parcial denunciando este tipo de situaciones. Los delitos que nosotros estamos denunciando ahí es por incumplimiento de las normativas en materia de salud y seguridad laboral, que tiene que ver con el artículo 1 de la responsabilidad penal empresarial y bueno, y con lo que es el trabajo forzoso posible, trata de personas. Eso indudablemente que están lo llevaron a Paysandú para concentrar todos los departamentos que están en la zona ahí. Y lo está llevando la investigación el doctor Mota del tercer turno de la Fiscalía de Paysandú. Vamos a seguir hablando de trabajo y en particular del diálogo social que va a ser necesario instalar una vez que asuma el futuro gobierno. De eso nos va a hablar nuestro periodista Diego Barbosa. Buen mediodía. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina, ¿cómo estás? Bueno, contarte que fue una promesa electoral por parte del gobierno entrante, que se propuso en algún momento hacer una evaluación de lo que había sido la reforma provisional aprobada por este actual gobierno, y en el cual hace unos días nada más nombró al economista Hugo Bay para poder generar un diálogo social de partes, para poder reevaluar algunos cambios que podrían llegar a generarse a futuro con lo que es la reforma provisional. Bay, muchas gracias por recibirnos en tu casa. ¿Cuál puede ser o qué margen puede haber en un diálogo social respecto a este tema? Bueno, efectivamente, el gobierno que va a asumir a partir del 1 de marzo, lo que vamos a hacer desde la UPP es convocar a una comisión sectorial de protección y seguridad social, con la idea de que justamente ese sea el ámbito institucional desde el cual se implemente o se instrumente ese diálogo social, ¿verdad? Esa comisión va a estar conformada obviamente por OPP, pero también por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por el MIDES, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco de Previsión Social, en fin, un conjunto de organismos con los cuales vamos rápidamente, en lo inmediato, a definir cuál va a ser la arquitectura, el diseño, cuáles van a ser los plazos de ese diálogo social, y ahí quizá vamos a tener más novedades para transmitir en función de los detalles de cómo se va a procesar esto. ¿Qué estrategia puede cambiar de lo que fue el diálogo anterior que hizo el actual gobierno con el que se puede plantear a futuro? Bueno, hay varios cambios. Primero, en lo que es la perspectiva del diálogo, nosotros tenemos una visión, yo creo que la comisión de expertos que se convocó en aquel momento fue una instancia muy importante de intercambio de especialistas, me tocó participar directamente allí, y donde se generaron un conjunto de insumos que sin duda mejoraron la calidad del debate, pero claramente no fue el mejor ámbito o no dio el resultado esperado en términos de construir esos acuerdos sociales y políticos para que, en fin, la reforma que se hubiera implementado contara, digamos, con los apoyos necesarios. Claramente el sistema quedó en alguna medida cuestionado por una parte muy importante de la sociedad, de la ciudadanía, y nosotros venimos con la impronta de generar un espacio diferente, donde por supuesto hay un involucramiento muy importante de los técnicos, de los especialistas. Esta es una discusión que tiene un componente técnico muy relevante, pero también generar los canales de carácter político para que, en conjunto con todos los partidos políticos y con todos los actores sociales, podamos efectivamente encontrar los acuerdos que le den una mayor sustentabilidad a los cambios que podamos procesar. ¿Va a estar la SAFAP en este temario? Por supuesto, acá la idea es convocar a todos los actores que estén involucrados en el sistema, y la SAFAP son uno de los actores
que tienen para plantear su punto de vista y por lo tanto van a tener la oportunidad de expresarse en ese diálogo, de ser escuchadas, por supuesto. Naturalmente, los acuerdos que nosotros aspiramos a construir básicamente remiten al conjunto del sistema político y al conjunto de los actores sociales, ¿verdad? Pero naturalmente queremos escuchar a todos, queremos involucrar a la academia, a la Universidad de la República y a las universidades privadas, por supuesto. Queremos involucrar a los centros de estudio nacionales que tanto han aportado en el debate que se procesó en el quinquenio anterior. Queremos involucrar a los organismos internacionales, en fin, a todo aquel que pueda enriquecer y aportar su perspectiva, va a ser escuchado y va a tener el espacio para participar. Y cuando se lee y se evalúa lo ya realizado, lo ya aprobado, ¿se evalúa con un ámbito de reconocimiento de lo bueno o lo malo o de modificación? Bueno, evidentemente que en la reforma que se procesó hay algunos elementos que son positivos, es bueno reconocerlo, pero también el gobierno actual llega con un conjunto de críticas a esa reforma que se procesó y por lo tanto esos son temas que van a estar como ejes importantes de ese diálogo social para construir acuerdos en aquellos aspectos más críticos que tiene la ley 20.130. Pero déjame agregar esto, es decir, nosotros planteamos este diálogo con una perspectiva un poco diferente, con una dimensión más centrada en lo que es la protección social desde una perspectiva más amplia, donde pretendemos que los cambios, podamos discutir cambios que se procesen a lo largo de todo el ciclo de vida de las personas, desde que nacen hasta que se retiran, y por lo tanto, además de los cambios al sistema de jubilaciones y pensiones, pretendemos que se instrumenten otros cambios que hagan al conjunto de la matriz de protección social y que tienen que ver, por ejemplo, con primera infancia y el combate a la pobreza infantil, que todos reconocemos dentro de la campaña electoral como un drama que el país tiene que rápidamente, en forma inmediata, resolverlo, pero también el sistema de cuidado, ¿no? Otro pilar fundamental de la matriz de protección social y del estado de bienestar que tiene que ser potenciado necesariamente en este quinquenio, el tema de la discapacidad, por supuesto el tema del financiamiento, en fin, hay un conjunto de ejes que van más allá, en muchos casos, del sistema de jubilaciones y pensiones y creemos que es necesario construir acuerdo en todas esas dimensiones. Muy bien, Bay, muchísimas gracias. Bueno, seguramente es un tema que inicia recién su proceso, su camino y llevará una gran discusión a nivel nacional y bueno, ojalá consigan un buen puerto el mismo. Gracias, Diego. Decíamos en el inicio del informativo que hay una reunión muy importante en Cancillería donde participa el canciller de la República acompañado del ministro de Defensa, Armando Castañebat, que está hablando. Allí está Juliana Perdomo, está hablando el ministro. Escuchamos. Rebelde, pero ¿cuál es el mensaje para los familiares que se han reunido con usted y que tanto reclaman que se pueda concretar después de este año y de esta postergación? El mensaje es que tanto el gobierno, tanto a nivel de Ministerio de Defensa como de Cancillería, están como tema número 1 arriba de la mesa, de la misma forma que también el gobierno entrante. Ayer estuvimos con la ministra Lasso visitando los heridos, salgo de acá y me voy a comunicar con ella para ponerla al tanto de la situación y es la prioridad que hoy tiene Uruguay como país, el Ministerio de Defensa, de poder llevar adelante. Ahora, no es un tema que depende solo de Uruguay. Uruguay no dice me voy y hay que negociar con el M23, que es quien tiene el control militar de la zona, hay que controlar y acordar con Ruanda, que sería la opción más práctica para poder usar el aeropuerto de Kigali, pero también no se olviden que no es solo sacar, sino que esto es un relevo y lo que hay que acordar es que dejen salir y que dejen entrar la dotación de soldados. También es cierto que las tropas van desarmadas y salen desarmadas, o sea que no es transporte de gente con armas, y bueno, son temas que estuvieron y están arriba de la mesa en las negociaciones con el Congo y con Ruanda. Esas negociaciones son con Naciones Unidas. ¿Qué le dijo Omar Paganini respecto a esas negociaciones? ¿Están siendo fructíferas, están fluyendo o están complicados teniendo en cuenta lo que es el conflicto en esa zona? Yo lo dije hace unos días, cuando Uruguay habla a nivel de Naciones Unidas, su opinión vale mucho más que su tamaño. Vale por la historia que Uruguay tiene en Naciones Unidas y indudablemente que la posición de Uruguay hoy ha sido escuchada y hoy hay varias potencias que indudablemente
algunas de ellas con muchos intereses en la zona, que están manifestando la voluntad de poder encontrar una solución a esto. La Cancillería es permanente desde acá y desde los representantes que tenemos en Naciones Unidas, pero a tu pregunta concreta de los familiares, este es un tema que la voluntad nuestra es proceder al relevo cuanto antes. El otro día también nos preguntaban cuántos se habían bajado, hasta ahora no tenemos ninguna baja, que eso también son cosas a veces difíciles de entender en el nuevo contingente que está yendo. Es más, tenemos varios pedidos de gente que está allá, que está pidiendo para quedarse en el Congo, que esa es una situación que la va a definir el comandante personalmente. Ahora, ¿qué puede aportar el Congo en este conflicto? Uruguay, que esto podía marcarse lo que era un crimen de guerra. Considerando que estuvo ahora en Cancillería, ¿se avanzó con una denuncia internacional de ese tipo? Vamos por parte. Lo que puede aportar al Congo, yo creo que es lo que está aportando, ese compromiso con Uruguay y el reconocimiento de lo que Uruguay está haciendo y lo que ha hecho durante 23 años en el Congo. Uruguay forma parte de Naciones Unidas, no es un tema individual de Uruguay, o sea, quien inclusive dijo eso no fue oficialmente Uruguay, sino que fueron otros países, y bueno, eso transcurre por la vía diplomática. Ministro, ¿siguen los contactos? ¿Cuál es lo proyectado con respecto a esta situación? ¿Qué es lo que tiene en carpeta? No, esto es diario porque si bien la situación allá, como venimos diciendo, es de cierta normalidad, ayer empezaron las clases en Goma, que son cosas difíciles de entender con la mentalidad nuestra de acá, un país ocupado, las clases siguen, los bancos están abiertos, pero no, el contacto es diario, permanente, y lo que vuelvo a remarcar, lo que pretendemos es proceder al relevo lo antes posible. Ministro, estamos en vivo para TV Ciudad. Reiteraba que este jueves llegan los restos del soldado fallecido. ¿Cuál es la situación actual de los que están internados aquí en nuestro país? Me imagino que hoy ya deben haber recibido el alta, uno de Bichadero, el otro de Tacuarembó. Ayer nos comunicaron que si todo seguía como estaba, ya se iban para su lugar. Lo del cuerpo, salvo que haya algún problema con el transporte aéreo, porque esto fue vía Frankfurt, está llegando el jueves, como les dije recién, jueves a media mañana, un acto protocolar en la base aérea, y luego se trasladan los restos a Santa Clara. De la misma forma, el soldado que está herido en Kampala en este momento está siendo intervenido para tratar de retirar esquirlas que todavía tienen. El paso del tiempo nos permite ser ciertamente optimistas porque está respondiendo a los estímulos y bueno, es una situación que se está monitoreando día a día. Bueno, estamos viendo aquí entonces al ministro de Defensa, Armando Castaindebat, en este encuentro que hubo muy importante en Cancillería, con el canciller Paganini y también con el embajador de Congo para analizar la situación. Vamos a otros temas. El fiscal de Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, prevé pedir el cierre de fronteras para Pablo Carrasco, su esposa y la mujer de Gustavo Basso, responsables del Fondo de Inversión Conexión Ganadera, según información que publicó el periodista Eduardo Preve y que además pudo confirmar MBD Noticias. La medida fiscal prevista para esta semana irá acompañada de la entrega de los pasaportes de esas personas. En diálogo con MBD Noticias, los abogados Leonardo Costa y Juan Pablo Decia confirmaron que el nombre de los acreedores que representan habían solicitado esta medida cautelar para evitar la fuga de los responsables de la empresa. Ambos están a la espera ahora de la resolución del fiscal Rodríguez, para lo cual será necesaria la realización de una audiencia en la que deben estar presentes la Fiscalía y los abogados de los inversores afectados que promueven la medida. Otros temas: Gerardo Zambrano, titular de la empresa de servicios agropecuarios que lleva su nombre y que tiene 40 años de experiencia en el sector, consideró que la caída de la empresa Conexión Ganadera está causando serios perjuicios a 7.000 inversores, la mayoría de los cuales no está vinculado a la actividad agropecuaria. Zambrano dijo que el mecanismo de renta fija que ofrecían estos fondos de inversión debería ser materia de regulación por parte del Banco Central. Lamentablemente es un perjuicio enorme, cifras que no eran ni pensables, no solo a nivel de nuestro país, sino a nivel del mundo, y los perjuicios de prácticamente 7.000 personas que con sus ahorros han hecho esta inversión y con esa frustración. La verdad que es una lástima, principalmente porque la gente que invertía no era del sector en su gran mayoría. Y hay una cosa que es importante aclarar, ¿no? Ni el sector agropecuario ni el sistema de capitalización de ganado tienen nada que ver
con esto que realmente ha sido el manejo de quienes en cualquiera de las empresas lo manejaban y desviaban los fondos para otros destinos. El tema, el tema de los controles, nosotros tuvimos varias veces con el Banco Central explicando cómo era el sistema, y en la medida de que sea una tasa variable y negocio de capitalización entre productores, la verdad que no tiene por qué haber ningún tipo de regulación. Cuando uno ya va a otra determinada de condiciones, como era en este caso, o hablan de aplicación de bonos enfocados, desviando para otros destinos, entonces ahí es donde se ocurra el problema, y ahí sí van a haber regulaciones, no tengo ninguna duda. Seguimos en tema. El presidente de la Bolsa de Valores, Ángel Urraburu, dijo que el ahorro nacional está en jaque y la confianza de los ahorristas está herida por la caída de los fondos de inversión ganaderos. Urraburu señaló que el Banco Central debe reforzar los controles y ampliar la cobertura a todas las actividades, no solo a las de intermediación financiera, y destacó que el próximo gobierno debe tomar como prioridad la recuperación de la confianza y el fomento del ahorro. El ahorro nacional es el que está en jaque. Y a mí me parece que ahí es donde está el punto en donde tenemos que todos prestar atención y tratar de salvarlo. La confianza es una sola, se pierde en un minuto y para recobrarla se necesitan años. Urraburu señaló que hay que aplicar la regulación que ya existe y extenderla a todas las actividades. En este tema se sale y se empieza a recobrar la confianza con más regulación, más allá de que no sea el antídoto absoluto para ninguna situación que pueda pasar. Lo que hay que eliminar esa zona gris, donde algunos interpretan que el Banco Central debe participar y regular, y otros dicen que como es engorde de ganado y lo que se venden son terneros o vacas, que no participa el Banco Central. Esa zona gris es muy fácil, con una sola disposición, decir todo lo que tenga oferta pública por medios masivos de comunicación debe ser regulado por el Banco Central. Yo creo que ahora sí hay que apretar el control y suministrarlo a todas las actividades y no solo a lo que es intermediación financiera. El mercado local y recuperar la confianza debe ser un objetivo prioritario para el próximo gobierno. Fomentar los instrumentos de ahorro. Y ahí es donde está el kit del asunto, ahí es donde el próximo gobierno tiene que hacer hincapié. Ya lo hemos hablado con las autoridades que están asumiendo en la parte económica, el ministro sobre todo, el futuro ministro, y creo que ahí es donde está el tema. Esas emisiones en bolsa, que son lo que acerca a la empresa productiva con el ahorrista nacional, eso es lo que hay que fortalecer, ese vínculo que desveló tanto al señor Mujica. Fue el único político de este país que me visitó varias veces en la bolsa preocupado por este tema. Y se lo voy a terminar reconociendo siempre, porque es donde está el kit del asunto. Volvemos con nuestra periodista Juliana Perdomo, está hablando el canciller Paganini. 23 es una cuestión de negociar con un grupo armado y rebelde. ¿Por dónde pasa la mayor dificultad en este diálogo? La mayor dificultad pasa porque el M23 no es un organismo formal, y por lo tanto, más allá de que el mundo sabe, y es un secreto a voces, de que Ruanda de alguna manera los apoya, claramente uno no va a lograr un compromiso a nivel diplomático con un movimiento guerrillero, digamos, ¿no? Entonces esa es la dificultad. ¿Cuál es la situación del uruguayo detenido en Venezuela? La vicepresidenta Argimón más temprano dijo que Cancillería estaba haciendo tratativas y que estaría próximo a ser liberado. Bueno, en realidad la situación es la misma que conocemos hace un tiempito, no hay grandes novedades al respecto. Hay información que se publicó en la prensa en varias oportunidades, hoy de mañana se hace una especie de resumen por parte del observador, pero la información es la misma que venimos manejando desde hace tiempo. Hay trascendidos de que está en determinado lugar de detención. Esos trascendidos nosotros no los hemos podido confirmar. Sí hay una información un poco más confirmada de la lista de norteamericanos que estarían disponibles para las tratativas con Estados Unidos. Ustedes vieron que se liberaron 6. Y en esa lista también hay ciudadanos que no son norteamericanos, pero que tienen la Green Card, y ahí figura Fabián Buglione. Y esto sí está confirmado, de manera que, bueno, ahí hay un dato importante, que podría ser de que, digamos, aventurara una oportunidad de liberación de Buglione en las tratativas del gobierno de Trump con el gobierno de Maduro. ¿A qué se debe la dificultad de confirmación? Me imagino que se consultó si él está detenido en El Rincón, que es la cárcel donde estaría en Caracas. Creo que es Rodeo 1 la que dice la prensa, ¿no?
Ese rumor, o digamos esa versión, nos había llegado ya hace un mes y pico, se lo habíamos comunicado también a la familia, pero eso es una versión y no tenemos de parte del gobierno de Venezuela, nunca hubo una respuesta respecto de esta situación. Ahora tenemos a través de diplomáticos norteamericanos de que Fabián Bullioni está en la lista, de manera que eso da la expectativa de que mencionaba yo antes, pero no respecto de cuál es el lugar de detención, que son trascendidos por ahora. ¿Uruguay va a hacer alguna gestión a raíz de conocer esta información? Estamos permanentemente haciendo gestiones con diplomáticos de países con los que se puede conversar en la propia Venezuela, es decir, Estados Unidos, España, por ejemplo, Colombia. Eso hemos hecho todo el tiempo y al mismo tiempo con Venezuela, que no nos ha respondido. Ministro, a propósito de su viaje, ¿qué se pudo avanzar en el tratado por Bruselas? Bueno, realmente muy satisfechos con lo que fue la gira por Bruselas y por Roma, en la medida en que, por un lado, la Comisión Europea está muy comprometida con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, le ven una importancia estratégica muy grande, y se nos confirmó, además se reconoció el rol de Uruguay en lo que fue la cumbre del Mercosur en Montevideo, cuando visitó la presidenta von der Leyen, se nos agradecieron las gestiones para lograr el cierre de esa manera, y después cuando, digamos, dentro de todo el proceso, que la etapa siguiente es la tratativa en el Consejo de Europa, donde existe la posibilidad del bloqueo por parte de países que puedan estar en contra, confirmamos el apoyo de Italia, lo cual indica que esa etapa se podría superar y el acuerdo podría entonces pasar a la firma y después a la aprobación parlamentaria. Entonces vemos muy auspicioso lo que fue nuestra gira por el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que era el objetivo de la gira. La reflexión que yo hago es: hay grandes oportunidades de que esto finalmente se concluya, hay que seguir el tema de cerca, siempre puede aparecer algún inconveniente, y después hay una tratativa parlamentaria. También nos reunimos con parlamentarios de la Comisión de Comercio, de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Esos parlamentarios nos contaron cómo es el proceso parlamentario después de la firma. Ese proceso lleva, por supuesto, un debate largo, pero todo el mundo ve con cierto optimismo que esto pueda concretarse en el 2026, probablemente en el primer semestre. Así que estamos muy satisfechos con ese viaje. Ministro, estamos en vivo para Subrayado y le pido disculpas porque ya respondió sobre varios temas que le voy a consultar, específicamente sobre la situación de los cascos azules, los uruguayos que están allá, y el relevo, las acciones diplomáticas que comienza a hacer o que continúan haciendo, ¿en qué sentido van? Bueno, nosotros estamos desde el principio acompañando toda esta problemática, trabajando codo a codo con el Ministerio de Defensa. Hemos interactuado a los niveles que corresponde. En primer lugar, directamente con las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas en Nueva York, que está el comando superior de todo esto. También con países que están involucrados de alguna manera con las Fuerzas de Paz y con la situación. Hemos hablado con el Reino Unido, hemos hablado con Estados Unidos, hemos hablado, por supuesto, con el Congo, que hoy nos visitó el embajador. Y estamos en tratativas permanentes, y ahora la temática concreta, como yo decía recién, es la de poder facilitar el relevo con las dificultades que tiene en un territorio hostil, poder, por un lado, que se vaya la parte del contingente que se tiene que ir y recibir a los nuevos, y ahí hay tratativas también en Naciones Unidas en Nueva York para asegurar con Ruanda la seguridad de ese tránsito. Bien, Omar Paganini, entonces allí el canciller estamos viendo, luego de esa reunión que hubo en Cancillería, sede de esa reunión con Ministerio de Defensa y con también el embajador del Congo, para analizar la situación de los uruguayos que están allí y de cómo van a seguir los próximos pasos que van a seguir. Vamos a seguir avanzando en la información, en la agenda periodística. El reelecto diputado del Movimiento de Participación Popular, Sebastián Valdomir, va a ser el presidente de la Cámara de Representantes en el primer periodo de la legislatura, que se inicia el próximo sábado 15 de febrero. El legislador dijo a MBD Noticias que una de las prioridades para la próxima legislatura va a ser la de construir diálogo con la oposición para lograr estabilidad en el Parlamento. Tiene el condimento de una nueva composición de las bancadas. Nosotros lo que precisamos es ponernos en funcionamiento rápidamente, tanto la bancada del Frente Amplio como la interpartidaria, que es la reunión semanal que hacen todos los partidos aquí en la Cámara, para acordar una agenda de trabajo que incluya todo el mes de marzo. En ese momento, cuando ya se instale el nuevo gobierno, vamos a recibir los primeros lineamientos, los primeros proyectos que serán prioridad, ¿no?, para el tratamiento durante marzo y seguramente abril.
En ese sentido, Valdomir aseguró que se dará prioridad a temas como el proyecto de ley sobre eutanasia, al tiempo que se analizarán medidas de protección a las infancias o el ingreso con transparencia a los gobiernos departamentales. El legislador agregó que temas vinculados a la reforma de la seguridad social también estarán sobre la mesa. El Frente Amplio tenía una línea de consenso que es revisar los aspectos más negativos de la reforma del gobierno de Lacalle. Eso va a ir acompañado de un proceso de diálogo que llevará sobre todo el primer semestre de este año y luego vendrán los proyectos al Parlamento. Sin duda que el compromiso que asumimos es que aquel que pueda y quiera jubilarse a los 60 años con sus aportes pueda hacerlo, y volviendo atrás lo que a nuestra manera de ver fue una mala medida de la reforma que impulsó la coalición en el 2022. Valdomir dijo que su expectativa es que no haya ningún capricho político y que el diálogo sea fluido en la Cámara Baja. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, dijo que el Partido Nacional tiene que realizar cambios reglamentarios y organizacionales, refiriéndose a la situación generada por la inhabilitación de Valentina Dos Santos como candidata a intendenta de Artigas. Por otra parte, Argimón sostuvo que va a pedir integrar el directorio del Partido Nacional, aunque no le interesa la presidencia del partido, dijo. Se precisan algunos elementos indispensables en estos tiempos que tienen que ver con qué en condiciones uno debe asumir una responsabilidad, si hay un periodo en lo que se precisa estar adherido antes de asumir una responsabilidad al partido. Me parece que hay cambios desde reglamentarios hasta organizacionales de comunicación que el partido debe dar. Y lo he hablado mucho con la actual presidenta del partido y no sé desde dónde, pero yo voy a estar. Ahora, para ser secretario general de una intendencia no es necesario estar afiliado a un partido político. No. Por lo tanto, no hay inhibición ninguna. No. No sé eso mismo, digo, lo que se decidió fue la decisión del directorio. Lo demás tiene que ver con la responsabilidad de quien conduce y en eso la libertad del elector, en definitiva, es lo que se respeta. No sé desde dónde, pero voy a estar. ¿Qué quiere decir? ¿Le gustaría presidir el directorio? Lo que tengo claro es que voy a pedir estar en el directorio. ¿Me gustaría presidirlo? Yo ya fui presidenta del directorio. Justamente. Y eso depende de la correlación de fuerzas. Así que en eso no hago cuestión ni no lo tengo previsto. Sí ser miembro del directorio. Este lunes se inauguró el Aeropuerto Internacional de Durazno, completando así un proyecto de modernización de 6 terminales aéreas a cargo de Aeropuertos Uruguay, que es la empresa del Grupo Corporación América. En la actividad del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a 20 días de finalizar su mandato, destacó que en esta administración se agregó algo muy importante, que es el agradecimiento. Y en esta administración le agregamos algo que para mí es muy importante: agradecer. Fin de semana pasado agarré el teléfono, empecé a buscar en mis contactos y gente que quizás hace mucho tiempo que no veo, que participó del gobierno o del sector privado, a decirle gracias. Porque realmente yo he tenido la oportunidad, he sido bendecido de conocer gente que empuja mucho por el país, en todos los aspectos de la vida. Y como soy un convencido que el Estado genera algunos ámbitos, ambientes o ecosistemas para que el país se desarrolle, y después es el sector privado. Cuando digo el sector privado es el dueño de un almacén, no estoy hablando de grandes empresas. O Aeropuertos Uruguay son los que hacen grande a nuestro país. Y yo me retiro con una enorme satisfacción. Vendrá un gobierno con un signo un poquito más para acá, un poquito más para allá, más pro mercado, menos pro mercado, que estimule a los emprendedores, que los estimule menos. Pero a mí no me cabe la menor duda que cada vez que el país da un pasito para adelante, o 2 pasos para adelante, o 3 pasos para adelante, hay atrás un uruguayo que tiene sentido de riesgo, que emprende, que se la juega.
Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información y les contamos que el plenario del Frente Amplio de Montevideo votó este lunes por unanimidad las 3 candidaturas que representarán a la fuerza política en las elecciones departamentales del mes de mayo. Después de una ardua negociación, el ex ministro de Economía y Finanzas, Mario Vergara, senador electo, que es apoyado por su grupo Serenistas, el Movimiento de Participación Popular, el Abrazo y otra decena de agrupaciones, la vicepresidenta del Frente Amplio y gerenta de Ambiente de la Intendencia de Montevideo, Verónica Piñeiro, que cuenta con el respaldo del Partido Comunista, la Amplia, el Nuevo Espacio, el PVP y otros grupos, y el arquitecto Salvador Esqueloto, impulsado por la vertiente artiguista, van a ser los contendientes en representación del Frente Amplio en la carrera hacia la comuna. Si bien en la votación Piñeiro fue la única que alcanzó los 4/5 de apoyo para ser candidata en una segunda instancia, se acordó votar a los 3 en conjunto. Por fuera quedaron el abogado Juan Cereta, presentado por el Partido Socialista, y la alcaldesa del municipio de Silvana Pisano, propuesta por Casa Grande. El ahora candidato por el Frente Amplio a la comuna capitalina, Mario Vergara, dio detalles de su eventual futuro enfoque de gobierno. Nos vamos a enfocar obviamente en lo que son los principales problemas que la propia gente, que los propios montevideanos y montevideanas transmiten, temas vinculados sí a los residuos, temas vinculados a la movilidad, pero en realidad tenemos que tener una visión de la enorme cantidad de dimensiones que la Intendencia de Montevideo debe abordar según sus competencias. Vamos a trabajar con una visión y una planificación estratégica, porque está claro que los departamentos, las ciudades son organismos en construcción, en movimiento. Hay desafíos cada vez mayores en estas áreas. Tenemos que tener una visión de mediano y largo plazo, a la vez que vamos resolviendo las urgencias que la gente pone sobre la mesa. Ese va a ser nuestro enfoque de un trabajo no de promesa, sino de compromiso, y planteando claramente que lo vamos a hacer como lo viene haciendo el Frente Amplio, con transparencia, con ética, poniendo los temas claros para la ciudadanía, combatiendo prácticas clientelares que se ven lamentablemente en otras intendencias, y ese va a ser nuestro enfoque de trabajo, con mucha participación de la gente. Para nosotros va a ser fundamental fortalecer todos los espacios de participación en cada zona, los municipios, los consejos vecinales, mucho debate, mucha propuesta, y tratar de dar respuesta, la mejor respuesta que podamos dar desde una intendencia frente amplista. El candidato a la Intendencia de Montevideo por la coalición republicana en representación del Partido Nacional, Martín Lema, dijo que en caso de ganar las elecciones cerrará TV Ciudad y el Casino Parque Hotel. En diálogo con MBD Noticias aseguró que esas decisiones implicarán ahorro de recursos que va a destinar a la limpieza, movilidad y también a infraestructura. Esto se trata de prioridades. Primero, que todo proceso tiene que tener mucha empatía. Es como el caso tuyo, porque vos tenés un vínculo laboral, no digo vos, de general, la gente que trabaja tiene un vínculo laboral, que eso genera sus trayectorias, su afecto, hay familias, y en eso hay que tener mucha empatía con ese tipo de situaciones para el desarrollo de este tipo de acciones. Cuando analizamos diferentes gastos, empiezo por lo que me pronuncié primero, que fue el casino municipal. Yo puedo entender también que hay 55 trabajadores ahí, se buscarán las mejores opciones, porque muchos son funcionarios municipales, no es que se quedan sin trabajo, como pasa también en TV Ciudad. Pero entiendo que no es un servicio que yo me quede con tranquilidad de estar prestándolo cuando hay tantas necesidades que son insatisfechas en la respuesta de los servicios. Y me pasa lo mismo con un canal de televisión. Yo me tengo que centrar en transformar Montevideo volviendo a situaciones básicas que la gente reclama a gritos. La recolección de residuos, las calles y las veredas, el tránsito que te decía. La defensa de Martín Mutio, condenado a 15 años de cárcel por narcotráfico, que permanece recluido en Santiago Vázquez, denunció que el Instituto Nacional de Rehabilitación no cumplió con el acuerdo pactado en una audiencia de enero en que se establecieron algunas medidas respecto a las visitas, salidas al patio, comunicación telefónica, actividad laboral y posibilidad de estudio. La denuncia señala que Mutio no goza del régimen de salida al patio acordado y se le impone elegir entre hacerlo o, en cambio, poder hablar por teléfono.
Tiene que ver con el aislamiento, ¿no? La situación en cárcel puede ser muy compleja por hacinamiento y en los lugares de máxima seguridad puede ser muy compleja por aislamiento, ¿no? Son muchas horas de encierro y ese aislamiento es realmente complejo también. Lo que permite el trabajo, el estudio, el patio, la llamada es de alguna manera amortiguar esa cantidad de horas de encierro y estar de forma aislado. Entonces, bueno, lo que contaba la persona privada de libertad era que esta situación se estaba incumpliendo y lo que hicimos como defensa fue plantearle al juez de ejecución estas divergencias que teníamos entre el Ministerio del Interior y el juez de ejecución. Ojo, hay que decir que el juez de ejecución, la jueza de ejecución que estaba subrogando en ese momento entendió que se venían cumpliendo, porque es cierto, algunas cosas se solucionaron. Por ejemplo, su celda estaba de alguna manera semitapiada y le sacaron lo que lo tapiaba, o sea que la luz natural, el aire hoy pasa, o sea que hay cosas que se resolvieron. La jueza entendió que no había incumplimiento por parte del INR, nosotros apelamos en el sentido de que entendemos que sigue habiendo incumplimientos y que no nos queda claro las situaciones, por ejemplo, de si el patio de llamada es conjunto o es una opción, si efectivamente se está cumpliendo con las horas de trabajo acordadas, que nuestro defendido sigue insistiendo en que no, bueno, las visitas, etcétera, ¿no? O sea que lo que estamos tratando es de utilizar la normativa vigente en favor del cumplimiento de los derechos humanos básicos de una persona privada de libertad. Y la designada directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, entiende que el país necesita repensar su política criminal ante la incidencia de la población carcelaria joven, en especial de entre 18 y 37 años, y que alcanza un 60% con una alta reincidencia. La futura jerarca destacó que el Estado gasta aproximadamente 1 millón de pesos por persona por mes, pero con pésimos resultados. Privilegiar estos mecanismos alternativos a la prisión. Yo quiero abrir un paréntesis, y es decir que también el uso de las medidas no privativas de libertad creció muchísimo, ¿no? Al punto de que tenemos aproximadamente unas 10.000 medidas, no sabemos a cuántas personas corresponden esas medidas, una misma persona puede tener más de una medida impuesta, porque tenemos graves problemas de relevamiento de datos y de composición de estadísticas. Pero esto habla de lo que la literatura especializada nombra como ensanchamiento de la red, es decir, que crece la privación de libertad. O sea, crece el uso de medidas alternativas, pero no en detrimento de la imposición de la cárcel, sino que cada vez hay más personas más bajo la órbita del sistema penal. Y esto es, de alguna manera, la consecuencia de la política criminal, de las leyes, del aumento, del crecimiento del Estado punitivo al que refería Tamara. Entonces, en ese sentido, bueno, entendemos, las autoridades ministeriales lo anunciarán a su debido tiempo, probablemente también las autoridades relacionadas con el presidente de la República, me refiero al secretario, el prosecretario también, pero necesitamos, el país necesita repensar su política criminal, esto es dosificar el uso de la cárcel, volverlo racional en el sentido de cuando esta medida se tiene que imponer porque no hay otra más idónea o cuando no hay otra más menos lesiva. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información y como consecuencia del temporal de lluvia y viento, miles de clientes de UTE están siendo afectados con corte de energía eléctrica, otros fueron afectados y los departamentos que más sufrieron las consecuencias fueron Montevideo, Colonia, Canelones y Florida. En total fueron 30.000 los hogares que quedaron sin electricidad. El mapa interactivo de UTE mostraba este mediodía el panorama nacional en materia de cortes de luz como consecuencia de los efectos del temporal de lluvia y viento. En Montevideo, este mediodía, seguían sin electricidad 1.999 hogares. En Colonia, eran 5.169 los afectados. Canelones llegaba a los 3.342 clientes sin luz, mientras que en Soriano eran 456. También se vieron afectados Rocha con 1.165 casos, La Valleja con 626, Florida con 1.087 y San José con 82. La selección uruguaya sub-20 empató anoche 1-1 con su par chilena. Terminó así la tercera fecha del hexagonal final del sudamericano de esta categoría. La Celeste necesita un triunfo el próximo jueves ante Paraguay para no quedar afuera del próximo mundial que se va a jugar en Chile. Ahora sí, el pitazo de Maximiliano Ramírez, el argentino. Ya están jugando Chile y Uruguay, Uruguay-Chile. Tercera fecha hexagonal final. Desde el Brígido Iriarte de Caracas, en vivo estamos a través de 10 Sport para todo el continente.
Tiene ganas Barbas. Ahora sí el centro. ¡Gol! Juanchi. ¡Gol de Uruguay! A los 44,20 y fue nomás el momento de pelota quieta. Barbas ha habilitado a Juanchi. Uruguay 1, Chile 0. El 5 lo hizo. Faúndez recibe solo Rosell. Gira Rosell, descarga bien sobre la derecha, el piso va Pacífico, el centro es bueno, la volea. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol de Chile, señores! Lo vulneraron por fuera a Uruguay, la definición es soberbia del zaguero. Se llena el empeine con una referencia de arco excepcional para colgarla de un ángulo. La pasaba mal Uruguay, estaba madura la fruta, ¿no? O sea, por adentro Severo, por adentro Petit, Calcaño y el enganche, pegale. La pinchó notable para Petit. La Unión Europea y China reaccionaron negativamente tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio del país norteamericano, que se sumarán a las tasas existentes sobre los metales. La jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este martes que los aranceles estadounidenses injustificados no quedarán sin respuesta y serán respondidos con contramedidas firmes y proporcionadas tras la decisión del presidente Trump de aplicar un 25% a todas las importaciones de acero y aluminio sin excepciones ni exenciones. El canciller alemán Olaf Scholz afirmó que Estados Unidos no deja otra opción y que la Unión Europea responderá unida, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron dijo que la medida solo significa un aumento de precio para los consumidores estadounidenses. Donald Trump argumentó que es hora de que vuelvan las grandes industrias del país y calificó este paso como muy importante y el comienzo para hacer que Estados Unidos vuelva a ser rico, parafraseando su famoso lema de campaña electoral. Por su parte, el portavoz de Exteriores del gobierno chino, Guo Jiakun, dijo que no hay ganadores en las guerras comerciales y aseveró que el proteccionismo no tiene salida, afirmando que esas medidas perjudican los intereses de los pueblos de ambos países e instó a Estados Unidos a corregir sus errores y dejar de politizar e instrumentalizar las cuestiones económicas y comerciales. Según datos del gobierno y del Instituto Americano del Hierro y el Acero, las mayores fuentes de importación de acero estadounidense son Canadá, Brasil y México, seguidos de Corea del Sur y Vietnam, países que serán los más perjudicados por las medidas del gobierno de Trump. Nos vamos, volvemos a las 18:55 en nuestra edición central o mañana a las 8, la primera. Que pasen muy bien, hasta luego. El plenario del Frente Amplio de Montevideo votó por unanimidad las 3 candidaturas que representarán a la fuerza política en las elecciones departamentales de mayo. Serán Mario Vergara, Verónica Piñeiro y Salvador Esqueloto. El ministro designado de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, se reunió con la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay. El fiscal de Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, pedirá el cierre de fronteras para Pablo Carrasco, su esposa y la mujer de Gustavo Basso, responsables del Fondo de Inversión Conexión Ganadera. El Sindicato de la Construcción realizó hoy un paro nacional ante el fallecimiento de un trabajador chino en un accidente de tránsito cuando era trasladado junto a otros 7 obreros. El siniestro se registró en Chamberlain, cerca de Paso de los Toros. La selección uruguaya sub-20 empató 1-1 con Chile por la tercera fecha del hexagonal final del Sudamericano en Venezuela y se complica la chance de ir al Mundial. La Unión Europea y China respondieron negativamente al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio que se suman a las tasas ya existentes sobre los metales.
El canciller Omar Paganini informó sobre su viaje a Bruselas y Roma junto a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, donde trabajaron sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea.